La tertulia de César es radio. La verdad es que uno quisiera siempre mantener algo de suspense, algo de incógnito sobre quién es el invitado de cada noche. No es muy fácil, pero en fin, para aquellos que no tienen acceso a Internet y que por lo tanto no van viendo la evolución del Facebook a lo largo de la tarde, pues es relativamente fácil sorprenderlos, no saben quién está. Hoy teníamos en nuestra tertulia de economía a don Juan Ramón Rayo y ya no ha habido manera porque ha destripado totalmente la sorpresa de esta noche. Quien está con nosotros es el economista don Jesús Huerta de Soto. Don Jesús, muy buenas noches, muy bienvenido. Buenas noches. ¿Es verdad que nos roban los bancos? Hombre, literalmente no. Lo que los bancos hacen es desarrollar un negocio que consiste básicamente en crear dinero de la nada a través del proceso de expansión crediticia, que para que lo entiendan los que nos están viendo consiste pues simplemente en que conceden un crédito que registran en su activo, siendo el colateral en el pasivo simplemente un apunte contable, crédito a depósito, y entregan al que recibe el crédito, digamos un empresario, un talonario para que pague. A su vez el empresario paga a sus proveedores, que como terminan siendo también clientes directa e indirectamente de bancos, pues a su vez depositan y así sucesivamente, ¿no? De manera que, para que se hagan una idea los telespectadores, aproximadamente de solo una décima parte de la masa monetaria que utilizamos está materializado en billetes de banco y en moneda fraccionaria. Las otras 9 décimas partes son, yo lo califico de dinero virtual, estos apuntes en los libros de contabilidad de los bancos. A pesar de lo cual tampoco quebramos todos los días. Es decir, esto a lo mejor no es tan grave, o sí es tan grave. Bueno, vamos a ver, esto es grave porque produce un efecto cíclico de expansión crediticia, de creación de créditos, cuyo colateral, repito, son depósitos que son dinero creados de la nada, y bueno, si los bancos ese dinero nuevo se lo gastaran en bienes de consumo, pues sería relativamente inocuo, el impacto afectaría nada más al precio de esos bienes, ¿no? El problema es que lo prestan, y al prestarlo conllevan a los empresarios un mensaje, una señal de que deben de invertir, como si el ahorro de la sociedad en general hubiera aumentado, cuando de hecho tal cosa no ha sucedido. Y entonces los empresarios se lanzan a invertir. Recuerden todos la época de la burbuja previa, incluso nos perseguían los banqueros para que aceptáramos sus créditos, ¿no? Y sin embargo los agentes económicos, los consumidores, siguen consumiendo al mismo ritmo, no deciden ahorrar. Se va produciendo en la etapa de la burbuja una descoordinación generalizada entre los inversores que invierten con esa financiación fácil que concede la banca, que actúa con reserva fraccionaria, y los consumidores que no quieren ahorrar. Y esto pues es una burbuja que tarde o temprano tiene que explotar. ¿Y siempre tiene que producirse un ciclo de expansión crediticia, de burbuja y de explosión, o eso es remediable? Bueno, eso es, vamos a ver, todo el sistema financiero actual es resultado de un accidente histórico. Esto también puede sorprender a los que nos están viendo, que tuvo lugar en Inglaterra en el siglo XIX. Concretamente, el 19 de julio de 1844 se promulgó la ley bancaria de Peel, Peel's Bank Act, que fue el modelo seguido por el resto de los países para diseñar su sistema financiero. De hecho, Inglaterra, pues, en la Revolución Industrial era el país líder, ¿no? Lógico. Entonces, Robert Peel detectó, porque Inglaterra era víctima de estos ciclos recurrentes de auge, expansión, burbuja y luego crisis financiera y recesión, ¿no? Detectó que esto se debía a que los bancos expandían el crédito mediante la emisión de billetes sin respaldo de dinero de verdad, que entonces era oro depositado. Los bancos se dieron cuenta que como estaba el oro ocioso, que podían emitir, como confiaban en ellos, más papel moneda, certificados de depósito, que el oro realmente que había ahí. Y lo prestaban. Y esto daba lugar a una burbuja tremenda que tarde o temprano se revertía en forma de crisis. Entonces la ley de Peel prohibió esto y exigió que a partir de entonces los banqueros, la banca, mantuviera un coeficiente de caja del 100% en relación con la emisión de papel moneda. Luego no podían emitir ya más papel moneda si no había 100% de oro depositado. El problema es que se les olvidó exigir lo mismo en relación con los depósitos a la vista, porque entonces los economistas no teníamos muy claro que los depósitos a la vista, esos apuntes contables de los bancos, juegan el mismo papel exactamente que el dinero. Y lo único que sucedió es que los bancos redireccionaron su negocio. Hasta entonces se dedicaban a emitir papel moneda sin respaldo, pues pasaron a partir de entonces a emitir depósitos sin respaldo. La lógica desde entonces ha sido muy clara.
La ley de Peel, a pesar de sus buenos intentos, fracasó ostensiblemente, continuaron las burbujas. Cada X años venían mal dadas, había una corrida bancaria, todos hemos visto Mary Poppins, hemos visto a los niños con las dos pelis, todos sí. Y entonces inevitablemente pues, hubo que crear un banco central, que en un primer momento fue el banco privado más importante, el Banco de Inglaterra, para generar la liquidez necesaria para apoyar a los bancos en esos momentos de apuro, ¿no? Claro, como el oro no se puede crear de la nada, pues hubo que introducir el papel moneda, dinero puramente fiduciario, y las leyes de curso forzoso para obligar a la ciudadanía a aceptar como medio liberatorio de pago ese papel moneda y no el oro, ¿no? Y así hasta hoy. O sea que es curioso que en pleno, a mí me parece increíble, que ya en la segunda década del siglo XXI las economías mal llamadas capitalistas sigan asoladas por estos ciclos recurrentes de auge artificial, crisis financiera y recesión. Le vuelvo a preguntar lo de antes, ¿y eso tiene solución o estamos condenados a un samsara de burbuja, quiebra, recesión, etcétera? Vamos a ver, sí que tiene. Lo que a mí me gustaría dejar bien claro es que estas crisis y estos ciclos no son resultado de la economía de mercado. Es decir, no hay sector más intervenido que el financiero. Y no hay más que pensar un poco con espíritu crítico y recapitular la situación del sector financiero y bancario. El dinero nos ha sido expropiado históricamente, como he demostrado, y se nos ha impuesto un dinero público. Hay un órgano central de planificación que se llama Banco Central, que se empeña en fijar la oferta monetaria y además que Manu Militari, por decreto, establece el que debiera ser el más libre precio en el mercado, el más importante, que es el tipo de interés. Y luego hay una maraña inmensa de regulaciones en relación con el sector financiero. Si esto es una economía de mercado, pues que baje Dios, venga y nos lo diga. Esto es socialismo puro y duro. Y lo que está pendiente, después de la caída del muro de Berlín, es culminar, la última etapa que queda es aplicar los principios de la propiedad privada y de la economía de mercado al sector financiero. Y esto exigiría 3 medidas, básicamente, que si quieren les explico. Por favor. Bueno, pues en primer lugar, completar la ley de Peel allí donde quedó incompleta. Es decir, que los depósitos... claro, exigir también el coeficiente del 100% en relación con los depósitos a la vista y equivalentes. Cuando digo equivalentes es que hay muchos depósitos a plazo que en realidad son depósitos a la vista, porque el banco sotoboche te dice que lo puedes retirar cuando quieras. Esto, por otro lado, es obvio, porque en cualquier depósito de cualquier bien fungible, lo entenderán los telespectadores, sea, pues yo que sé, un silo de trigo o una almazara de aceite, si el que lo recibe, que es el depositario, se apropia de una parte para sus negocios particulares, en el Código Penal está penado, con 4 años de cárcel, es un delito de apropiación indebida. O sea, es obvio que hay que mantener siempre el 100% de lo que se te da en depósito. Lo único que pasa es que los banqueros históricamente han logrado un privilegio para actuar al margen de estos principios generales del derecho. O sea que la primera medida sería exigir que la banca actúe como cualquier hijo de vecino, sometido a las mismas normas del derecho, que exige el coeficiente de caja del 100%. No parece fácil. ¿Cuáles serían las otras dos condiciones? Bueno, una vez que esto se hubiera llevado a cabo, ya podríamos eliminar la banca central, porque el órgano de planificación central financiero, que es el Banco Central, ya no sería necesario, ya no habría riesgo de corridas bancarias. Si va la gente por su dinero, siempre estaría allí. Se habría logrado separar dos negocios que ahora están mezclados y son incompatibles entre sí: el negocio de crear dinero y el negocio de intermediación financiera. Ahora, como están mezclados, cada vez que se invierte mal, pues resulta que afecta al sistema de pagos y al sistema financiero, se desmorona todo. Tiene que haber un banco central para que salve a los bancos cuando hay una crisis financiera. Con el coeficiente de caja del 100% ya no sería necesario el Banco Central, los tipos de interés los fijaría el mercado, ya no sería necesaria la maraña de regulación financiera que se quiere hacer, Basilea II, Basilea III, todo esto que solo ataca los síntomas, no las causas últimas. Y luego, además, los miles de funcionarios que valen mucho y que están en los bancos centrales se dedicarían, supongo, que a producir bienes y servicios de valor para los ciudadanos. Y luego quedaría una tercera pata de la reforma, y es quién sería responsable de emitir la base monetaria. Hay un colega mío que ha fallecido hace poco, premio Nobel, Maurice Allais, premio Nobel de Economía francés, que él mantenía la teoría de que la base monetaria siguiera siendo papel moneda emitido por una agencia pública que creciera a un ritmo preestablecido constitucionalmente del 2% al año. Esa medida, que sería un avance en la buena dirección, a mí no me parece suficiente.
el dinero es demasiado importante para dejarlo en manos de los estados. A la mínima que hubiera una necesidad, seguro que lo utilizaban para manipular ese poder y incrementar la cantidad de dinero a un ritmo superior, o financiar, yo qué sé, proyectos bélicos o cualquier, no sé, pretexto de solidaridad que se inventasen, ¿no? Por eso creo que sería imprescindible que la base monetaria pues volviera a ser lo que fue el dinero secularmente elegido de manera espontánea por la civilización a nivel mundial, que fue el oro, el patrón oro. Tiene una ventaja este patrón, que es primero, no es manipulable por ningún gobernante. Segundo, crece el stock mundial de oro en torno al 2% al año. Y luego es un sistema rígido, ni se expande ni se contrae, ¿eh? Vamos, salvo que se hunda un galeón español lleno de oro. Va a ser difícil en estos momentos. Hay una cosa que se me escapa. Si efectivamente los bancos tienen todo el dinero en el banco, es decir, no hay una serie de apuntes ficticios que crean dinero virtual, sino que ese dinero está en las bodegas o en los depósitos de los bancos. Y tanto usted como yo, como cualquier otro, lo puede retirar. ¿De dónde saca el banco el dinero para prestarlo? Bueno, vamos a ver, es que los bancos consolidarían al 100% los depósitos a la vista, nada más. Pero como intermediarios financieros prestarían con un diferencial, que sería su fuente de beneficio, lo que previamente se les hubiera prestado a ellos, bien en forma de depósitos a plazo de verdad, es decir, que durante el plazo no puedes disponer de tu depósito, sí, o bien emitiendo obligaciones, o bien gestionando fondos de inversión, etcétera. ¿Y eso no contraería mucho el crédito? No, eso lo que permitiría es que solo se invirtiera lo que previamente fuera ahorro real y genuino, y no como sucede ahora, que en las etapas de la burbuja se manda una señal como si hubiera mucho más recursos ahorrados cuando en realidad no los hay, y los empresarios se lanzan a invertir en un proceso de euforia, de exuberancia irracional, que decía el ínclito de Alan Greenspan. En esa etapa de la burbuja además es peligrosísima porque todo el mundo está muy contento, es como la droga, ¿eh? Recordemos que en la etapa de la exuberancia los empresarios están muy contentos porque consiguen financiación muy barata para cualquier proyecto por alocado que sea. Los trabajadores y los sindicatos también, porque hay una demanda tremenda de mano de obra. Los políticos ilusionadísimos, porque sin entenderlo ven cómo los ingresos públicos crecen como la espuma. Están dispuestos a financiar cualquier cosa. Incluso a lo mejor unir con un AVE todas las capitales de provincia, incluyendo las Baleares y Tenerife, y las Canarias, las de las Islas Canarias. Entonces, en esa etapa de burbuja nadie se atreve a pararla, ¿eh? Ningún banco central quiere ser responsable de haber sido un aguafiestas. Y es lo malo, que un sistema democrático es especialmente sensible a estos procesos que son tan perturbadores, ¿no? La democracia, para funcionar, necesita un marco de referencia que discipline a los agentes que participen en ella. Eso ya lo decían los griegos, claro, pero no tuvieron mucho éxito, ¿eh? Y sin embargo en España hemos dado un paso adelante, porque quizás sin ser conscientes nuestros responsables políticos, la entrada en el euro ha sido un paso en la buena dirección. Porque hasta ahora, cuando venía una crisis financiera y una recesión en España y en todos los países, Grecia, etcétera, se actuaba siempre haciendo lo mismo. Como lo que exige es la recesión, es el momento en el que el mercado descubre los errores que se han cometido en la fase previa. Por ejemplo, en el último ciclo, en relación con el sector inmobiliario y promociones inmobiliarias, etcétera, ¿no? 1 millón de viviendas que se han hecho y que nadie quiere. Y el mercado, pues, que es muy eficiente dinámicamente, se pone manos a la obra a tratar de reestructurar y reasignar los factores productivos hacia donde debieran estar. Y eso exige que bajen los precios, unos más que otros, de todos aquellos bienes que se han producido por error. Y eso es un proceso muy doloroso, que lleva tiempo y que notamos todos en forma de recesión económica. Y sin embargo es como la resaca, es la etapa ya de la recuperación. Claro, cuando teníamos autonomía monetaria, los gobiernos reaccionaban haciendo inflación, es decir, devaluaban la peseta, sí, de la noche al día nos expropiaban el 10 o el 20% de nuestras rentas y nuestra riqueza, los ciudadanos no se daban cuenta y salían tan contentos al día siguiente como si no hubiera pasado nada. Ahora, gracias al euro, tal cosa no es posible. Por primera vez en la historia de España tenemos que afrontar una recesión sin autonomía de política monetaria. Esto es una bendición de Dios, porque por primera vez en la historia los políticos han quedado en evidencia. Ya no pueden comprar votos
financiando proyectos alocados bajo pretexto de, yo qué sé, de estado del bienestar, obras públicas, etcétera, sino que como no hay fondos y no se nos lo da el Banco Central Europeo, no tiene más remedio que tomar medidas de austeridad. Porque usted cree que realmente nuestros políticos van a tomar medidas de austeridad y no van a gastar más. No, porque en estos últimos años han gastado bastante más. Sí, porque en la época de la burbuja, vamos a ver, España... Cuando digo los últimos años me estoy refiriendo después de que el propio gobierno de Rodríguez Zapatero reconociera que había crisis. Es que, con todos los respetos, yo no quiero hablar de política. A mí me parece que los políticos son víctimas del propio sistema en el que viven. Se aprovechan de las etapas de la burbuja, se apuntan ellos el tanto como si las cosas fueran bien y luego sufren el desgaste cuando vienen las cosas mal, y me parece muy bien. Pero en realidad, digamos que la influencia sobre lo que sucede es relativamente pequeña, lo que pueden hacer. Es cierto que hay diferencias... ¿Son juguetes del destino los políticos? ¿O? Sí, pobrecillos, si no entienden en dónde están metidos, si no saben de esto nada. Cuando van las cosas bien, piensan en la época de la burbuja que todo iba muy bien. Cuando estábamos tomando decisiones erróneas y cavando, digamos, los fundamentos de la crisis que ahora nos asola. Fue entonces cuando cometimos los errores. Ahora es cuando se han descubierto. Entonces los políticos lo que necesitan es un marco que les discipline. Y si no existe ese marco... ¿Qué sucede cuando ese marco no lo obedece? Pues mire, voy a poner el ejemplo de España, para que no se diga que hablo de política, pero por ejemplo Grecia, pues daba lo mismo que hubiera un partido de derechas o de izquierdas, era, digamos, la quinta esencia de la demagogia. Pues bien, pues ya Grecia ha dejado de ser la quinta esencia de la demagogia. Se han tomado unas medidas porque es que si no, el país suspende pagos o es eliminado del euro. Y hay manifestaciones públicas, salen los griegos indignados, que si el estado de bienestar, que si me habían prometido esto o aquello, da lo mismo. Al final, al día siguiente, van todos a trabajar y sacar adelante a sus negocios, gracias a la disciplina del euro. Y de hecho ya están aumentando al 12 al 15% las exportaciones de Grecia a Alemania. ¿Y usted cree que realmente en el caso de España, en algún momento los políticos, forzados por la situación en la que estamos, van a gastar menos? Porque, insisto, lo que hemos visto en los últimos años es todo lo contrario. No me cabe la menor duda de que ya están gastando menos. A mí, por ejemplo, mi sueldo me lo han reducido un 5%, yo soy funcionario del Estado, se congelaron las pensiones, se ha hecho una reforma del sistema de pensiones que es muy tímida, paños calientes, pero que no se habría hecho nunca fuera de este contexto, dentro del famoso Pacto de Toledo, que yo más bien calificaría hasta ahora del Pacto de Silencio de Toledo. Se ha cortado el grifo en el gasto desbocado en obras públicas, subvenciones al cine, en todos lados. Es decir, hay una conciencia de que no hay dinero y hay que recortar, y eso está a nivel de todos los ministerios y todos los departamentos. Y esto es algo nuevo, inusitado en nuestro país. Y se lo debemos se lo debemos a esa amarga disciplina del euro. Bueno, pues no lo comparta, pero váyase, por ejemplo, yo que sé, a lo mejor a la nueva administración, para no mencionar, nueva administración en Cataluña, pues han cogido ¿y qué pasa? ¿Que no hay dinero? Pues entonces hay que sacarlo donde sea. No tenga usted ninguna duda de que a nivel de todas las administraciones se les ha reducido el grifo y están viendo dónde pueden recortar. ¿Han aumentado el gasto en empresas públicas en los 2 últimos años? Sí, pero yo me estoy refiriendo desde que se ha producido la crisis del sector público. Es que también convendría que los telespectadores entendieran un poco cómo van los acontecimientos desde el punto de vista temporal. Cuando se presta y los empresarios se lanzan a invertir como si hubiera más ahorro del que en realidad hay, se lanzan a invertir en proyectos que van a madurar en un futuro muy lejano y que no están dispuestos a sostener, digamos, los consumidores. Hay una serie de mecanismos que yo explico en mis libros que hacen que el mercado descubra que esos proyectos de inversión son erróneos y no son viables, salvo en esas circunstancias de créditos tan baratos. Entonces, en el momento en que se produce ese descubrimiento, viene en primer lugar la crisis financiera, porque claro, en el activo de los bancos está el valor de los préstamos. Cuando se descubre que solo valen una fracción de lo que se pensaba, el activo de la banca se contrae. El pasivo es el mismo, que son los depósitos. Todo el sistema bancario insolvente. Y esa es la crisis financiera que asoló al mundo a partir de Lehman Brothers en el año 2007. Y que in extremis salvaron los bancos centrales simplemente inyectando más liquidez. La segunda fase es la recesión económica, que no es resultado de la crisis financiera. La crisis financiera es el primer síntoma, pero no es la causa de lo que está pasándonos. La recesión económica consiste en que, como he dicho antes, el mercado se pone manos a la obra para ver qué proyectos de inversión son viables y cuáles no. Y hay que reasignar a todos esos factores productivos hacia líneas viables. Los más importantes son los trabajadores. Y de hecho que el paro
haya crecido en España hasta la cota de casi 5 millones es la principal prueba de que ya se ha producido el saneamiento en nuestro país. ¿Usted cree que ya se ha producido el saneamiento? Sí, sí, y además lo puedo explicar. Miren, esto es como si... O sea, ¿no vamos a tener más parados? No, vamos a ver, es que el crecimiento del desempleo es la manifestación de que ya se ha hecho el saneamiento. El saneamiento es muy eficiente, es rapidísimo y brutal en una economía de mercado. En un año han desaparecido en España casi 200.000 empresas, sobre todo relacionadas con el sector de la construcción y periféricos. Y más de la mitad de estos parados procedían de ahí. Y esas empresas había que cerrarlas, porque no son viables. Ahora, la asignatura pendiente es volver a reintroducir en los circuitos productivos y viables a estos parados. Y para esto hace falta una serie de medidas que son las que tímidamente se han empezado a tomar y que nos están exigiendo pues, los responsables internacionales, como la liberalización del mercado de trabajo, la austeridad del sector público, etcétera, ¿no? Entonces, ¿eso quiere decir que podemos estar al final de la crisis? No, lo que quiero decir es que la recesión económica es ya el comienzo de la recuperación. Es como el que desarrolla un tumor y se lo extirpan. Nosotros ya hemos extirpado el tumor porque el mercado es muy eficiente. Millones de empresarios, grandes, pequeños y medianos, han tratado de salvar de la quema lo que podían y lo han hecho. Y han tenido que despedir trabajadores y esos deberes ya se han hecho. Ha sido muy doloroso, un sacrificio enorme. Y el cuerpo que queda ya es sano. Si bien es cierto que está muy debilitado y ahora hace falta reforzarle. Y para eso es necesario liberalizar la economía, que el sector público sea muy austero, que no suban los impuestos, porque las economías domésticas, las familias, las empresas están saneando sus balances, devolviendo préstamos, reduciendo costes, despidiendo trabajadores, necesitan el máximo de renta disponible y para ello es importante que los impuestos no suban. Pero como no parece que vayamos en esa dirección. Bueno, pues es que la tercera fase en el ciclo es la crisis presupuestaria. De la misma manera que los políticos se sorprendían al ver que los ingresos públicos crecían más del 10% cada año, cuando el PIB crecía del 3 o el 4%, ahora se han quedado sorprendidísimos al ver que había una contracción de los ingresos públicos del 20%. ¿Qué pasaba antes? Pues, por ejemplo, que el IVA, que es un impuesto que en última instancia pagan los consumidores, sin embargo lo adelantan los empresarios. Todos esos empresarios que se lanzaban a invertir con crédito artificial adelantaban IVA. Y esto llegaba a las arcas públicas, generando una especie como de sensación eufórica de que se podía financiar lo que se quisiese. Nos metimos en un estilo de gastos que no es soportable para nuestra nación. No hay nada más que ver los miles de kilómetros que tenemos de AVE, que no tiene ningún país, o la T4, o para qué hablar de un aeropuerto que me parece que se ha hecho en mitad de la Mancha, etcétera, ¿no? No solo en mitad de la Mancha, hay alguno más. Entonces, cuando viene la recesión, sucede lo contrario, se desmoronan muchos proyectos empresariales, los ingresos públicos se agotan, hay más gasto, sobre todo por los estabilizadores automáticos, desempleo, etcétera, y es cuando se pone de manifiesto que no hay dinero y hay déficit y necesitamos acudir a los mercados internacionales para financiarlo. Y los mercados internacionales dicen, Nanay de la China, o tomáis las medidas estructurales para recuperar la competitividad o no os prestamos. Porque en última instancia lo que hemos hecho, todos esos miles de kilómetros de AVE, esas terminales, esos gastos faraónicos que se ven en obras públicas y también esas subvenciones, esos cheques, todo eso ha sido con cargo a préstamos y los que nos lo prestan han dicho no. Tenéis que apretaros el cinturón. Y en esta estamos, y afortunadamente... ¿Usted cree, después de la última entrevista de Rodríguez Zapatero con Artur Mas, que en estas estamos? Es que, mire, a mí no me gusta hacer comentarios de tipo político, porque los políticos... No, yo lo entiendo, y entiendo que su desarrollo... Los políticos tienen que su desarrollo es muy brillante, pero en el plano teórico, porque yo intento contrastar eso con la realidad y lamento decirle que no me siento tan optimista. Vamos a ver, mire, los políticos... Pero puede que yo esté equivocado y le pido que me persuada. Sí, a ver si le puedo... Los políticos en un entorno democrático tienen que hacer lo posible para que les voten. Y si usted dice la verdad, pues pierde las elecciones. Entonces lo que hace es presentar las cosas de la manera más edulcorada posible, pero luego en la cocina se están haciendo los deberes. No tenga ninguna duda. Entre otras cosas, porque si no suspendemos pagos, tengo muchas dudas. Pues no tenga ninguna duda. Estamos haciendo los deberes y a marchas forzadas. Pero no nosotros. Grecia, que jamás los habría hecho en su vida. Y el caso de Irlanda también, aunque es un caso muy afectado por el sistema bancario. Portugal. Pero no solo han hecho los deberes estos países, también Francia y Alemania. También es curioso que en esta crisis ha habido dos modelos. El modelo manirroto de Barack Obama,
si hablamos de política que sea lejana, no española, que ha sido a base de gasto público desbocado, prometer el oro y el moro, una reforma alocada de la seguridad social y del sistema sanitario, y keynesianismo. Resultado de todo esto, Estados Unidos no sale de la recesión a duras penas y el desempleo sigue siendo muy alto. Y solo la semana pasada ha dado un giro de 180 grados de realismo y ha anunciado medidas de austeridad Barack Obama. Frente a este modelo, que era el tan alabado modelo por todos los keynesianos, los Krugman de turno, que publican un artículo todas las semanas en el semanario, en El País, etcétera, diciendo que estamos locos, Alemania está loca, que está haciendo justo lo contrario que tiene que hacer, que la austeridad nos va a llevar a la ruina, que el euro es un fracaso. Frente a esto, Europa, encabezada por Alemania, medidas de austeridad. Y Alemania, justo todo lo contrario. Austeridad, rigor, medidas de reforma estructural, fijar los salarios en base a productividad y no en base a inflación. O sea, a mí lo de Alemania me parece ejemplar, lo que no creo es que nosotros estemos haciendo lo mismo. Bueno, es que Alemania es la mitad, 40% del área europea. España es que es una esquinita insignificante, ¿eh? Entonces, y Alemania es el modelo y es la que de alguna forma lleva el liderazgo. ¿Y qué resultado? Alemania ha cerrado 2010 con el 3,7% de crecimiento, ante el asombro internacional y sobre todo de los keynesianos y los psicofantes del gasto público, y que justo preconizaban lo contrario y que no hacen más que de repetir todos los días que el euro va a fracasar. A mí me parece tan insistente esa repetición que al final termino sospechando que lo que pasa es que tienen un temor tremendo a que el dólar se desmorone como moneda internacional y sea sustituida por otra menos alocada. Por ejemplo, el euro. Pues, don Jesús, no sabe usted cuánto me gustaría compartir su optimismo. Es más, ahora comprendo yo por qué algunos amigos míos me dicen que les gustaría tener mi fe en cuestiones espirituales. Creo que lo he comprendido esta noche. Tengo que darle las gracias por haber estado con nosotros esta noche, y yo tengo la costumbre, a gente que tiene la gentileza como ustedes, someterse a la batería de preguntas y explicarlas como usted las ha explicado, de regalarle uno de mis libros. Siempre insisto en que, por supuesto, no están obligados a leerlos. Es un pequeño detalle por su amabilidad estando con nosotros, pero sí he escogido este, que es La ciudad del azar, porque en una parte de la novela hay una crisis presupuestaria, y hay una crisis presupuestaria precisamente porque el gobernante de turno gasta alocadamente más de lo que puede gastar, y llega un momento en que las finanzas se colapsan, precisamente no porque hiciera el AVE, pero vamos, hizo una ciudad preciosa de la que además, por desgracia, no nos ha quedado casi ninguna huella. Don Jesús, muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político.